Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez, en el marco de la dirección de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar la conferencia magistral sobre la dignidad humana como categoría jurídica, que será impartida y quien nos acompaña, y le agradezco mucho, el doctor Christian Somplag, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Wrocław, Polonia, profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Sí. y profesor visitante honorario de la Sargent University en Gurgaon, Delhi, India. Profesor, un gusto, un placer que nos otorgue este espacio. Buenas tardes, buenas noches. Sí, Me parece que podemos hacer con eso. si está de acuerdo, iniciar Sí. con la entrevista. Sí, ya estoy de acuerdo. Doctor, ¿qué es la dignidad humana? Es la pregunta más difícil y que preocupa a todos que se dedican al estudio de esa cuestión. Todos quieren aplicar, todos hablan y en diferentes contextos, y yo podría decir en demasiados contextos. Hay que distinguir el primer paso entre la dignidad coloquialmente conocida y la dignidad ontológica. Y nosotros como juristas debemos saber de eso, porque la definición que ahora prevalece y de las cuales hablan las constituciones modernas de los países del mundo es la llamada dignidad ontológica, no esa que prevalecía antes de la Segunda Guerra Mundial y que todavía existe en ciertas ramas del derecho público, del derecho privado, como el derecho civil, derecho penal, fiscal y otras ramas de derecho. Usted probablemente quiere que yo le dé definición de la dignidad humana. Hay muchas. La comúnmente conocida es de Kant, Immanuel Kant, y en Europa prevalece específicamente, está propalada por el Tribunal Constitucional alemán. Y yo mucho he trabajado sobre ese tema y llegué a unas cuantas conclusiones y a una propuesta que yo podría decir evita muchas de estos cuestionamientos, de discusiones, de debates y hasta de mal uso de la dignidad humana, porque si vamos por la senda un poco del tribunal alemán, que nunca además dio la definición de la dignidad humana, pero solamente resolviendo los casos concretos, él decía que eso no es dignidad humana. Sí, claro. Entonces, ¿qué yo podría decir? Para mí, dignidad humana, pero voy a explicarles si ustedes quieren también puntos de vista opuestos hasta que la gente que la niega la existencia de la dignidad humana, que son los trazos irrepetibles del ser humano que lo distinguen de todo el mundo, es decir, del mundo vegetal, del mundo animal y hasta de la naturaleza inanímica, si se puede decir. ¿Por qué yo doy esa definición? Porque las características, esas irrepetibles del ser humano, no se someten a controversias típicas de otras definiciones, por cuanto le den las ciencias exactas, biología, medicina, psicología y otras ciencias de naturaleza, si se puede decir, y ellas pueden decir cuáles son las características irrepetibles del ser humano. Y en este caso, y en relación con eso, podemos desarrollar la defensa de la dignidad humana evitando esas controversias relativas a la eutanasia, al aborto y a las muchas cuestiones que ahora se ventilan, se abordan
dentro del mundo jurídico mundial. Ojalá que mi definición sea en algún momento aceptada, pero yo presento siempre argumentos en el sentido que esa definición está desprovista, si se puede decir, de emociones, de emotividad que caracterizan otras definiciones. Por ejemplo, Kant dio una supuesta definición de la dignidad humana. En uno de sus pronunciamientos, porque él hablaba de muchas cosas, entonces dijo que todo el mundo tiene su precio y lo que no tiene su precio es la dignidad humana. Pero esa definición llevada a la práctica, prácticamente podría desactivar todas nuestras relaciones sociales, puesto que toda la actividad estatal, toda actividad en la cual un individuo está envuelto, está tachada con la violación de la dignidad humana. Por eso, el Tribunal Constitucional alemán limitó su campo de funcionamiento, actuación, esa definición, y dijo que solamente en casos extremos de la infracción de la dignidad humana podemos decir que hubo esa violación. Otra definición del Kant, porque más conocida probablemente por ustedes, que el hombre no puede ser tratado como medio, pero solo como un fin, un objetivo. Y si entendemos bien lo que dijo Kant, podemos decir que la actividad del Estado es en contra de esa definición. Por eso el Tribunal Constitucional alemán suavizó mucho su definición de no tanto definición que su planteamiento de este tema. Es una explicación bastante profunda y eficaz, y pasando precisamente con el entendimiento de dignidad. Sí. Y bajo sus ópticas, ¿qué nos puede decir, doctor Cristian, bajo las ópticas? Y ahora quisiera decir unas palabras que pueden a ustedes sorprender. Primero, que mi definición, y definición, por ejemplo, que se maneja en los documentos internacionales, en las constituciones modernas, es la llamada dignidad ontológica. Esa no tiene que ver con la dignidad personal. Y ahora voy a decir una anécdota relacionada con esa distinción entre la dignidad ontológica y dignidad personal que yo mismo he vivido y tropecé. Hace muchos años, durante la época del socialismo, comunismo, como ustedes quieren denominarlo, en Polonia la Academia de Ciencias Jurídicas tomó la resolución de editar 4 diccionarios de lenguas extranjeras de términos jurídicos. Se trataba de lengua alemán, rusa, francesa e inglesa. Después de 20 años de trabajo, editaron esos diccionarios y cuando era mi gran sorpresa, cuando yo leí el equivalente de dignidad en la traducción inglesa, que es self-respect. Estaba indignado al principio, yo decía, no, que puede, esos son o tontos o algo pasó por inadvertencia, pero después de pensar mucho, porque me di cuenta que eran, digamos, entre comillas, sabios, mejores juristas de Polonia, que ellos tradujeron bien, porque durante el comunismo lo que se manejaba, no abiertamente, pero únicamente a través de las acciones como
la protección de bienes personales como honra, reputación, buena imagen y otras cuestiones, era precisamente esa autorrespeto, autoevaluación, es decir, la dignidad personal, privada, se podría decir. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, surgió otra dignidad. Esa dignidad que se denomina generalmente, nosotros tenemos una palabra en polaco, pero no ahora voy a entrar en este tema, ontológica. ¿Qué quiere decir? Que esa dignidad ya no se refiere a una persona determinada con su autoevaluación, su concepto de sobre mismo, pero se refiere a lo que es, digamos, esa persona objetivamente evaluada dentro de la sociedad y como miembro de la humanidad. Por eso la dignidad esa surgió después de esas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no se trataba de ofender a alguien por difamarlo, si usted me entiende, se trataba de mucho más profundo, y esa dignidad se impuso en la Constitución alemana. Esa Constitución no se comienza, desgraciadamente o por suerte, con la mexicana, hablando de los derechos humanos, de las garantías. El primer artículo de la Constitución alemana dice: la dignidad humana es inviolable. No dice, por ejemplo, que el Estado mexicano se constituye como una república federativa y todo ese lío. Él dice expresamente, de esas palabras comienza. Y eso dio comienzo que después varias constituciones de las diferentes olas de democratización, como la española, portuguesa, griega, y ahora de toda la área de los países del antiguo campo socialistas empezaron a introducir, es decir, de la dignidad ontológica. ¿Y qué más? Esa dignidad no es fácil a infringir, porque usted no debe solamente violar una persona determinada en su, digamos, honor, en su respeto, pero tú tienes al mismo tiempo inviolar toda la humanidad. Por eso no es suficiente difamar, por ejemplo, diciendo de ese que es un... No, pero voy a... que es... No, es demasiado mala palabra, porque es un feo. Eso usted me puede presentar un caso civil ante el tribunal civil, si usted me entiende, claro, defendiendo de su difamación. Por eso, porque yo tendría que ofenderlo y ofender a toda la humanidad. Y ahora voy a dar un ejemplo modelar, si se puede decir. En Francia se dio el caso, y en Alemania, en las discotecas, que un número de espectáculo era lanzamiento de enanos. Y entonces la gente del ambiente, de la localidad se indignaron y presentaron el caso ante el tribunal. ¿Y ustedes saben qué pasó? El enano dijo que él no se siente en ningún caso violado, está muy contento, tiene trabajo, mucho sueldo, está entre la gente. ¿Qué pasa? Y el tribunal le dijo: señor, usted, por el hecho que usted se transformó en un proyectil o en una bala, en objeto, usted infringe, viola, ofende no solo a sí mismo, a los tuyos y a toda la humanidad por ese hecho. Y eso es lo que yo estoy promoviendo, diciendo de esa dignidad. Y ahora, para un poco concluir ese tema, claro, apareció la tercera onda. Y esa definición mía, podría más moderna, se relaciona con lo que pasa ahora, porque estamos viviendo otra amenaza que proviene de la tecnología, de la ciencia,
ahora tenemos, a cada rato escuchamos de las manipulaciones genéticas, de las transformaciones del hombre en una máquina prácticamente, o juntar hombre a la máquina, transhumanos, creo que se le llama así, en español también, y otras, no, venta de órganos, cambios de órganos y todo eso. Y ahí apareció, de nuevo surgió ese tema, hasta tal punto, ojo, que la Carta Fundamental de los Derechos Humanos Europea, elaborada en 2000, comienza el primer artículo también con la dignidad humana, no con la derecho a la vida y otras cosas, pero precisamente con la dignidad humana. Y hasta ahora el Tratado de Lisboa, ustedes saben, introdujo todavía más, porque además de esa carta que está ya parte integrante de ese documento, tiene los llamados valores fundamentales de la Unión Europea, y entre ellos la dignidad de la persona humana. Y ustedes saben, por eso hay que ahora enfocar de esa manera, no como un problema del aborto, de la pena de muerte. Eso no tiene que ver. Esos temas son relacionados con el derecho a la vida. Por ejemplo, si la humanidad quiere introducir la pena de muerte, es el problema de esta sociedad y del concebir el derecho a la vida, no el problema de la dignidad humana. Eso no tiene que ver. ¿Por qué? Porque no se infringe, hasta el momento que no se infringe esos rasgos irrepetibles, esenciales de lo humano. Y no podemos permitir que esos rasgos, buenos y malos, como tales, somos hombres con defectos, tenemos que guardarlos y no dejar de nacer un hombre, superhombre prácticamente, o un hombre electrónico, mecánico, como ustedes quieren llamar. Estamos en esa onda y en ese tema precisamente por eso surgió mi definición de esa dignidad humana. Yo no me meto en asuntos de discusión, de interminables discusiones sobre aborto y todas esas cuestiones. Eso es otra cuestión de muchos derechos. Y ahora voy a decir que la dignidad humana no tiene que ver con lo que aquí en México yo veo hasta ahora se mucho subraya, no solo en México, la condición material del hombre. Dignidad humana es igual. Para usted, para mí, para todos. Para un esclavo tiene también dignidad humana, y un millonario más grande del mundo, la misma dignidad. Por eso no podemos decir, como lo hacen, por ejemplo, políticos a veces, que hay que sacar esa gente pobre de dignidad. No, porque ellos tienen dignidad ya por ser humanos, si ustedes me entienden. Si vamos por esa senda, vamos a graduar la dignidad. ¿Y qué resultará? Que los millonarios tienen más dignidad que los pobres, porque los pobres no tienen dignidad, porque no tienen dinero y esa cosa. Dignidad no tiene que ver con el dinero, con la situación material, con el contexto social en la cual uno se encuentra. Y eso yo quiero recalcar durante mi intervención aquí, para dar una idea de qué se trata con esa dignidad humana. Muchas gracias, doctor Cristian. Es un placer haberlo tenido aquí, que haya explicado de una forma tan general y contundente para todos los estudiantes de Derecho de esta División de Estudios Jurídicos. Muchas gracias por la entrevista, pero hay muy importantes temas a abordar en margen de lo que acaba de decir. Claro que sí. Gracias. ¿Ya?